Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana. Anoche los Tigres le pusieron la sexta estrella a su escudo, son los nuevos campeones del fútbol mexicano, campeones de la Apertura 2017, tras derrotar 2-1 en su propia casa a los Rayados del Monterrey, que desde que comenzó el torneo eran los grandes favoritos, lideraron prácticamente toda la fase regular, apabullaron a sus rivales en la liguilla. Sin embargo, el colmillo largo y retorcido de Tuca Ferretti y la gran plantilla millonaria con la que cuenta el club felino fue definitiva para que se impusieran 2-1, goles del colombiano Mesa y del chileno Edu Vargas. Por Monterrey los había puesto adelante Dorlan Pavón. Al minuto y cachito se ponía arriba Rayados, pero después se le fue Tigres encima y nada pudo hacer Rayados para revertir la situación. Ahí está el Tuca Ferretti ya convirtiéndose en el técnico más ganador de títulos desde que se instauraron los torneos cortos. Es su cuarto título ya como técnico de Tigres, así que felicidades para toda la afición felina del Estado de Nuevo León. Por supuesto, anoche estuvieron los festejos con todo allá en Monterrey, que no durmió. En redes sociales, por supuesto, estuve hablando de este tema. Las tendencias marcaron claramente sobre este encuentro realizado en la cancha del BBVA allá en Guadalupe, Nuevo León. Fue un partido, una serie muy pareja, muy pasional, y para Rayados son de esas derrotas que podrán ganar 20 títulos, pero jamás va a volver a cicatrizar esa herida. Es una derrota muy dolorosa para Antonio Mohamed y toda la institución. Y vamos a cambiar de tema para hablar de deportes aquí en la Ciudad de México, porque las selecciones mexicanas de powerlifting y también de paranatación hicieron historia en los mundiales de ambas disciplinas que se realizaron aquí en la Ciudad de México. La selección nacional, integrada por 20 atletas, consiguió un resultado histórico para México en el Campeonato Mundial de Paranatación Ciudad de México 2017. Los tricolores sumaron el máximo número de medallas de una delegación nacional en estas justas, con un total de 34 preseas, 6 preseas doradas, 14 de plata y 14 de bronce en la Alberca Olímpica Francisco Márquez. Por otro lado, la selección nacional que compitió en el Mundial de Parapowerlifting culminó en el top 5 del Orbe, al ubicarse en el quinto lugar del medallero general, con 2 preseas de oro y un metal de bronce. En este certamen se hizo historia a través de José de Jesús Castillo, quien logró un oro en la categoría hasta menos 107 kilogramos con un levantamiento de 236 kilogramos, lo que representó la primera medalla de oro para México en categorías varoniles. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ayer por segundo año consecutivo se llevó a cabo la parada de la Tour de France aquí en la Ciudad de México. Miles de ciclistas invadieron avenidas muy importantes de la capital del país. Precisamente tuvieron como punto de partida muy temprano a las 6 de la mañana el Autódromo Hermanos Rodríguez. Fue la gran fiesta ciclista de la Ciudad de México. Este fin de semana las calles de la Ciudad de México fueron invadidas por miles de ciclistas con la etapa CDMX by Le Tour de France. Fueron 3.500 ciclistas que este domingo desde las 5:30 de la mañana y sin importar el frío se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar de esta carrera, la cual se realizaría en el mes de septiembre, pero tras el sismo que sacudió a la ciudad se tuvo que reprogramar. Fue así como este 10 de diciembre, en punto de las 6:45 de la mañana, los ciclistas tomaron salida en las dos categorías, etapa corta, que consta de 75 kilómetros, y etapa larga, 135 kilómetros. Es muy divertido, un poco duro porque el ritmo es muy fuerte en los primeros grupos, pero bueno, ya estamos aquí. Increíble, o sea, la disfrutas, no te imaginas que puedan cerrar el periférico, el viaducto, por la etapa, o sea, great, y sobre todo si la población respetó. Al final, tras más de 2 horas, el primero en cruzar la meta en la ruta de 75 kilómetros fue José Antonio Frías Hernández en la rama varonil y Ariadna Roxana León García en la rama femenil, mientras en la ruta larga de 135 kilómetros, Gabriela Díaz y Gerardo Alberto Arellano fueron los primeros en cruzar la meta. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate,
21 Noticias. Y también sobre este evento estuvieron comentando y fuerte en las redes sociales el día de ayer. Recordemos que precisamente esta parada de la Tour de France iba a llevar a cabo el fin de semana despuesito del sismo del 19 de septiembre. Se tuvo que posponer, en aquella vez iba a venir como embajador el británico Chris Froome. Hoy fue otro, el ciclista que tuvo que venir, pero toda la, comunidad ciclista de la Ciudad de México y alrededor estuvo muy contenta con todo lo que implicó este evento que se llevó a cabo por segundo año consecutivo en la Ciudad de México. Y otro evento muy importante que se llevó a cabo este fin de semana aquí en la Ciudad de México fue el clásico de skateboarding en el bosque de Chapultepec. Grandes saltos, vuelos y trucos se pudieron disfrutar este fin de semana en el primer torneo internacional de skateboarding en el bosque de Chapultepec, con el primer clásico Chapultepec 2017. 20 competidores, entre ellos de Estados Unidos, Canadá, Francia, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, entre otros países, participaron en este torneo, que tuvo como ganador al francés Benjamin García, de 23 años, seguido del mexicano Nelson Garza y Jared Cleveland, de Estados Unidos. Pues aquí estamos, por eso estamos dando el ancho y yo creo que México tiene muy buen nivel, ya lo demostramos y lo vamos a seguir demostrando en todas las competencias. Al evento asistieron alrededor de 3,000 espectadores aficionados a esta disciplina, que formará parte de las competencias oficiales en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En México, el skate para mí, no sé, de 5 años para acá ha crecido demasiado. Hay parques por todos lados, ves a gente patinar por todos lados, ya no está este estigma de no patine, que mi hijo no patine, es para vagos, sino ya hay gente que da clases de patinetas y a eso se dedica, o sea, está súper desarrollado ya. El skate park del bosque de Chapultepec, que fue sede de este evento, es el más grande de la Ciudad de México, con una superficie total de 4,223 metros cuadrados, con capacidad para recibir hasta 600 patinadores al día. Al tiempo pueden estar patinando hasta 200 usuarios. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, Ale, ya para despedir vamos a este video, es el make-up, el detrás de cámaras de un calendario muy famoso que se realiza en España por la Fundación Juegaterapia. Utilizaron precisamente para recaudar fondos a niños con cáncer y con el tema del boxeo. Vamos a verlo. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo. Juegaterapia es una fundación en España que realiza obras para niños con cáncer. En este caso ven en el calendario para poner un jardín en una azotea de uno de los hospitales precisamente donde se atienden a estos niños. En este video que vemos y en el calendario participaron periodistas, figuras sobre todo de los deportes, de los espectáculos, periodistas incluso españoles. Es un calendario que se formó y bueno, este es el detrás de cámara de este calendario que utilizaron precisamente a estos niños, parte de estos niños que benefician con la venta de estos calendarios. Y qué bonito hacerles saber que pese a su enfermedad son fuertes. Sí, y ese tema que es resistiré, sí, tiene algo que ver también el tema del box, que es precisamente cómo están luchando contra esta enfermedad los niños. Es la información deportiva. Muchas gracias, Alejandra. Ricardo, muchísimas gracias a ti. Vamos ahora